En un universo donde la música se convierte en un portal hacia el alma, un monumental hito musical emergió como un faro resplandeciente en medio de la inmensa oscuridad. A finales de la década de los 80, la banda británica de rock The Cure dio vida a un álbum que desafiaría las expectativas y sumergiría a sus oyentes en un profundo abismo de emociones. Este fue el nacimiento de Disintegration. Marcando un regreso triunfal al estilo gótico que había forjado en la década de 1980, Disintegration se convirtió en un testimonio del genio creativo de Robert Smith, líder de la banda y maestro de la melancolía musical, con 4 sencillos inolvidables: Lullaby, Fascination Street, Love Song y Pictures of You. Este álbum no solo desafió las convenciones musicales, sino que también cambió el rumbo de la carrera de la banda para siempre. Pero este proyecto no estuvo exento de desafíos. Elektra Records advirtió a Robert Smith que estaba cometiendo suicidio comercial con las primeras mezclas del álbum. La presión de mantenerse fiel a su visión artística y el rechazo de la fama recién adquirida llevaron a Smith a explorar territorios oscuros, influenciado por el uso de drogas psicodélicas. A pesar de estos obstáculos, Disintegration no solo se convirtió en un éxito comercial, sino que también catalizó la maduración artística de Robert Smith. Con una difusión masiva en MTV, los videos musicales de los sencillos cautivaron a audiencias en todo el mundo. Lullaby, en particular, se elevó a las alturas de la lista de éxitos, asegurando un lugar especial en la historia de The Cure. Este álbum icónico se mantuvo fiel a su título y desafió las convenciones de la música pop al extender las canciones más allá de lo común. La gira musical The Prayer Tour llevó la magia de Disintegration a escenarios de todo el mundo, cimentando su estatus como una obra maestra. Hoy, más de 3 décadas después, Disintegration sigue cautivando a sus fans y a nuevos que ha ido acumulando a lo largo de su historia. Fue el disco que definió una era, conquistó listas de éxitos y corazones, y se mantiene como la obra maestra inmortal de The Cure. Bienvenidos a su canal musical, Nain 9. Si quieres ver más documentales, historias, conocer anécdotas y curiosidades de tus músicos favoritos, te recomiendo que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Mientras la música de The Cure trascendía décadas y fronteras, su viaje comenzó en los sombríos recovecos de finales de los años 70. Álbumes como Three Imaginary Boys, 17 Seconds, Fate y Pornography revelaron un talento artístico inigualable y cautivaron a la crítica, pero en aquel momento la repercusión comercial era escasa. El sonido de la banda se sumió en las sombras, explorando un terreno siniestro que dejó huella en la historia de la música. Sin embargo, un giro inesperado marcó un punto de inflexión con los sencillos Let's Go to Bed y The Love Cats, incluidos en el álbum recopilatorio Japanese Whispers, lanzado en 1983. De repente, la oscuridad dio paso a la alegría y a la exuberancia. La música de The Cure se transformó a algo más que un sonido, se convirtió en una experiencia festiva y enigmática. Entre los álbumes The Top y The Head on the Door, lanzados en 1984 y 1985 respectivamente, los altibajos estilísticos se volvieron la norma. Pero fue en 1987 cuando la banda abrió las puertas al mundo con el lanzamiento de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, originalmente siendo un formato de disco doble vinilo. Llegó a ser disco de oro en Francia y en Reino Unido y disco de platino en Estados Unidos, país donde logró vender 1 millón de copias. Este doble álbum no solo fue un éxito comercial, sino que también los llevó a una gira mundial con entradas agotadas. Sin embargo, en medio del brillo de la fama, las tensiones internas crecían. Lowell Tolhurst, miembro fundador junto con Smith, luchaba contra su creciente adicción al alcohol, una sombra que oscurecía la armonía de la banda. Roger O'Donnell se unió como segundo tecladista en las giras, pero el aumento del consumo de alcohol de Tolhurst provocó burlas por parte de otros miembros de la banda, y Robert Smith comparó su comportamiento con el de un niño con discapacidades siendo constantemente provocado.
Al final de la gira, con el apoyo al álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Robert Smith, líder de la banda desde sus inicios, sintió el peso de ser estrella de rock. En busca de un refugio, se trasladó a Maida Bell con su prometida, Mary Paul. Ahí, lidiando con la depresión, recurrió al LSD para encontrar respuestas. Smith sintió que la banda estaba siendo malinterpretada una vez más y anhelaba regresar a su lado oscuro. Ese deseo dio lugar a un álbum que cambiaría todo, un álbum que se convertiría en un hito musical. El regreso a la oscuridad, la melancolía y la genialidad artística dieron lugar a un renacimiento musical. Ese sería Disintegration. Así, con estos elementos en juego, The Cure se embarcó a un nuevo capítulo de su historia, un capítulo que se grabaría en la memoria colectiva de la música para siempre. En el año de 1988, Robert Smith se acercaba a su 30º aniversario y se propuso crear algo que perdurara en el tiempo. Inspirado por la idea de que muchos de sus ídolos musicales, desde The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, David Bowie o Alex Harvey, habían forjado sus obras maestras antes de cumplir los 30 años. Smith aceptó el desafío de crear su propia Magnum Opus. Según Graham Thompson, un monógrafo dedicado a The Cure por la revista Uncut, Disintegration a menudo suena como el trabajo de un hombre contemplando un largo y profundo viaje hacia el final. Smith, consciente de que la mediana edad lo acechaba, se embarcó en la creación de su primera obra conceptual desde Pornography. A pesar de haber alcanzado la cima de la fama con éxitos como Just Like Heaven o Why Can't I Be You, en su álbum anterior Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Robert Smith prefirió volver a sus raíces más oscuras. La imagen de estrella de rock que había construido en torno suyo lo deprimía y, como en el pasado, buscó refugio en sustancias narcóticas para componer en solitario las canciones que darían forma a Disintegration. El eje central que atravesó la mayoría de las composiciones fue el inexorable paso del tiempo, un tema que se reflejaba con el propio título del álbum. Pero las profundidades de la creatividad de Smith no se detuvieron ahí. En las letras de sus canciones exploró temas oscuros y profundos, miedos internos, el abismo del suicidio, el dolor de la pérdida, la alineación en un mundo cambiante, pesadillas que atormentaban el alma, la desesperanza y la inevitable presencia de la muerte. Curiosamente, en contraste con la sombría temática que impregnaba el disco, 1988 también marcó un nuevo comienzo personal para Robert Smith. En ese año contrajo matrimonio con su amor de toda la vida, Mary Paul. La ceremonia se llevó a cabo en la histórica abadía de Worth, en Crawley, Reino Unido, y el padrino de bodas fue su amigo íntimo y compañero de banda, Simon Gallup, cuya relación con Smith se remontaba a la adolescencia. Así, con el matrimonio y la oscura musa de inspiración a su lado, Robert Smith se sumió en la creación de un álbum que sería eterno en su significado, un álbum que se convertiría en el punto culminante de su carrera y que resonaría en el corazón de todos los que lo escucharan. Smith había estado componiendo en solitario en su apartamento en Londres, inspirado en fragmentos de películas enviados por diversos productores cinematográficos. Estos fragmentos variados despertaron su creatividad de una manera única, llevándolo a componer letras que él mismo describía como cinematográficas. Las sesiones de ensayo para el álbum se llevaron a cabo en la casa del baterista Boris Williams, ubicada en Devon, en el sureste de Inglaterra. La acústica peculiar de la casa de Williams, con su amplia reverberación, llamó la atención de Smith y se convirtió en un elemento importante en la creación del nuevo disco. Durante los ensayos, cada miembro de la banda presentó sus propias maquetas de canciones, que fueron calificadas por el resto del grupo en una escala del 0 al 10. De estas maquetas surgieron un total de 32 canciones, de las cuales solo algunas llevarían letras escritas por Robert Smith. Sin embargo, el proceso de grabación no estuvo exento de desafíos. En las primeras noches en los estudios Outside, un cortocircuito desencadenó un incendio en la habitación de Smith. A pesar de las advertencias de los responsables del estudio, la banda se apresuró a entrar en la habitación cubriendo sus cabezas con toallas mojadas para rescatar las letras del nuevo álbum antes de que se consumieran en las llamas. Después del incendio, Smith se aisló en un antiguo desván de los Outside durante semanas.
donde reconstruyó el material perdido. Este periodo de aislamiento influyó profundamente en las nuevas composiciones y en la atmósfera del álbum. Mientras la banda se sumergía en la creación de Disintegration, las tensiones con la discográfica Fiction Records y su filial en Estados Unidos, Elektra Records, aumentaban. Consideraban que el álbum no sería un éxito comercial, llamándolo suicidio comercial, lamentando que Smith no hubiera seguido el camino del pop que le había brindado éxito en los Estados Unidos. Sin embargo, Smith defendió su decisión, afirmando que estaba entregando a su público lo que buscaban, lo que él mismo había estado buscando. Por otro lado, la banda enfrentó un conflicto interno durante las sesiones de grabación. Tolhurst fue expulsado del grupo debido a su creciente alcoholismo que había generado un ambiente tenso y disfuncional entre los miembros. La situación llegó a un punto crítico en los Rock Studios durante una de las primeras sesiones de mezclas, cuando Tolhurst comenzó a difamar el nuevo disco diciendo que era una porquería, y como resultado fue expulsado de forma inevitable de The Cure por Robert Smith. Smith le escribió: "Esta es una de las cartas más difíciles que he tenido que escribir. O sentía que era demasiado duro o demasiado benevolente. Todos los de la banda dicen que si participas en la próxima gira, ellos no irán. Así que no podrás venir al tour que estoy preparando. Por favor, no construyas un muro entre nosotros, pero tampoco esperes que cambie de idea. Mi decisión es irrevocable". Tolhurst reaccionó tiempo después contra Smith y la misma compañía discográfica, Fiction Records, reclamando para sí algunos derechos sobre la marca de The Cure. El proceso judicial terminó resolviéndose desfavorablemente para Tolhurst. De esta manera, Roger O'Donnell, que se unió a The Cure de manera circunstancial durante la gira The Kissing Tour de 1987, quedó como único tecladista oficial de la banda por petición expresa de Robert Smith. Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte, darle like y que comentaras algo de manera respetuosa. Esto me ayudaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo con un super gracias. Gracias por estar viendo este video. Continuemos. Aunque Robert Smith era consciente de que el título del álbum Disintegration podía interpretarse como un epitafio para la banda, el cantante explicó que esta elección estaba profundamente arraigada en su experiencia personal. Según sus propias palabras, no tenía nada que ver con el grupo, es más como una desintegración interior, como algo que sentí muy agudamente y que sentiré aún más de manera más aguda a medida que envejezca. Es esa sensación de que todo se está desmoronando. Además, la elección de la portada del álbum, que presentaba únicamente a Smith sin el resto de la banda, y los persistentes rumores sobre un posible proyecto en solitario que Smith había mencionado durante años, contribuyeron a la percepción de que el título podía simbolizar el final de la banda. Esta decisión artística de Robert Smith reflejaba su inmersión en el proceso creativo de Disintegration y su profundo compromiso con la expresión de emociones personales a través de la música. A medida que el álbum cobraba vida, la misteriosa connotación del título se convertía en parte integral de su impacto en el mundo de la música. La creación de Disintegration marcó un retorno temático hacia la oscuridad y a la melancolía, un terreno que The Cure ya había explorado en los albores de la década de 1980. Robert Smith tenía la firme convicción de que este nuevo álbum debía sumergirse en la introspección, recordando el aclamado Pornography lanzado en 1982, que había sido ampliamente reconocido como un pilar del rock alternativo británico. Para darle vida a este sombrío renacimiento, Smith eligió los remotos estudios Chickendon en Oxfordshire, lejos del bullicio de Londres. Aquí, en medio de la naturaleza, buscó inspiración en el canto de los pájaros al amanecer, el estruendo de las tormentas en las montañas y los atardeceres alrededor de hogueras ardientes. Las canciones comenzaron a tomar forma, y lo que emergió fue un sonido más profundo y denso en comparación con trabajos anteriores. 6 de las 12 pistas del álbum superaron los 6 minutos de duración, alejándose de las convenciones pop de los típicos 3 minutos. El álbum se caracterizó por el uso de sintetizadores y teclados, acompañados de guitarras monolíticas y percusiones densas y cavernosas. La monumental Plain Song, que abre el disco, estableció el tono de Disintegration. Con sus sintetizadores y guitarras que parecen desenrollarse lentamente, Smith canta fragmentos de letras con una solemnidad que parece extraída de un antiguo pergamino. La tercera pista del álbum, Close Down, contiene capas de textura de teclado complementadas con una línea de guitarra lenta y sombría. La pista fue escrita por Smith como una forma de enumerar sus defectos físicos y artísticos.
Mientras la oscuridad persiste a lo largo del álbum, Love Song destaca como un rayo de esperanza y se convirtió en un éxito en los Estados Unidos. Este tema, compuesto como un regalo de bodas de Robert Smith a Mary Paul, brindó un contrapunto positivo en medio de la melancolía circundante. La sólida sección rítmica a cargo de Simon Gallup y Boris Williams establece un ritmo de baile inquebrantable y cautivador. En paralelo, Robert Smith y Paul Thompson aportan ricos matices guitarrísticos y sutiles adornos, enriqueciendo aún más la canción. Smith, con su característico estilo, entrega las letras con una interpretación suave y apasionada. Gran parte del álbum utilizó una cantidad considerable de efectos de guitarra. Prayers for Rain, un tema deprimente, muestra a Thompson y Smith tratando su trabajo con un flanger de alta intensidad, delay, cintas de reproducción inversa y más, para crear el lento y melancólico avance de la canción. Otras, como la pista homónima del álbum, son notables por las imponentes líneas de guitarra líder de Smith que alcanzan alturas épicas mientras al mismo tiempo quedan enterradas en la mezcla, casi como si intentaran emerger desde atrás del destacado asalto rítmico. Los teclados de Roger O'Donnell añaden sombra y melodía adicional, mientras que la voz de Smith se entrega intencionalmente con una combinación de claridad cortante y resignación, a veces distorsionada aún más con tratamientos vocales adicionales. Pictures of You, aunque alegre en su tono musical, contiene una letra conmovedora con una cascada de 2 acordes de losas de sintetizador, líneas entrelazadas de guitarra y bajo, canto apasionado y letra romántica. Lullaby está compuesta por punzantes golpes de acordes rítmicos de guitarra con Smith susurrando las palabras. La premisa de la canción le llegó a Smith después de recordar las canciones de cuna que su padre solía cantarle cuando no podía dormir. Mi padre siempre las inventaba, siempre había un final horrible. Sería algo como, duerme ahora niño bonito o no despertarás en absoluto. Las letras de Disintegration exploraron temas de abandono y la implacable marcha del tiempo. Smith se sumergió en recuerdos personales, planteando preguntas profundas sobre su propio crecimiento. ¿Aprobaría el implacable adolescente que fui al hombre que ahora soy? ¿O le habría defraudado? El legado lírico de Disintegration se considera una profunda maduración tanto para Robert Smith como individuo como para The Cure como entidad artística. El 2 de mayo de 1989 marcó un hito en la historia de la música cuando Disintegration vio la luz. Este álbum emblemático no solo alcanzó el número 3 en el UK Album Chart, sino que también se convirtió en el lanzamiento más exitoso de The Cure en su tierra natal hasta ese momento. El sencillo principal, Lullaby, alcanzó el 5º lugar en las listas del Reino Unido, marcando un logro sin precedentes para la banda, mientras que en Estados Unidos ocupó el 5º lugar y estuvo 7 semanas en lista. En los Estados Unidos el álbum escaló hasta la 12ª posición. La canción Fascination Street se convirtió en el primer sencillo en ser lanzado gracias a su inclusión en la película Los Angels. Esto consolidó aún más la presencia de The Cure en el mercado estadounidense. Pero fue el sencillo internacional posterior, Love Song, el que catapultó a la banda a la cima de las listas de éxitos en los Estados Unidos, alcanzando el 2º puesto en Billboard. El éxito de Disintegration fue tan arrollador que incluso en marzo de 1990, más de un año después de su lanzamiento, el sencillo Pictures of You logró alcanzar el puesto 24 en las listas británicas.
Este álbum icónico recibió la certificación de disco de oro en el Reino Unido con más de 60,000 copias vendidas. En Alemania vendió 100,000 siendo disco de oro y en Estados Unidos obtuvo doble disco de platino vendiendo 2 millones de copias. Para 1992 había vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Pero Disintegration no solo se destacó por su música. La icónica portada del álbum, diseñada por la firma Parch Art, propiedad de Andy Bella y el guitarrista de la banda Paul Thompson, se ha convertido en una de las imágenes más emblemáticas de la historia del rock. Su enfoque distintivo y su conexión con la música la han llevado a ser considerada una de las mejores portadas de álbumes de todos los tiempos. Así, el lanzamiento de Disintegration no solo marcó un punto alto en la carrera de The Cure, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de la música, un legado que perdura hasta el día de hoy. Para promocionar el lanzamiento de Disintegration se llevaron a cabo 4 asombrosos videos musicales, cada uno de ellos una joya visual por derecho propio. Estos videos, dirigidos por el talentoso Tim Pop, fueron lanzados en un orden meticulosamente planeado para promocionar el álbum. Todo comenzó con Lullaby, una canción que dejó una huella indeleble en la memoria de los fanáticos y que encabezó esta serie visual. Después llegó Fascination Street, una sorpresa inesperada, ya que originalmente no estaba destinada a ser un sencillo. Sin embargo, se convirtió en la elección perfecta para la promoción del álbum en Estados Unidos, tomando el lugar de Lullaby. Love Song fue la tercera entrega de esta serie de videos, y su encanto cautivó a audiencias de todo el mundo. Finalmente, Pictures of You cerró este impresionante conjunto de producciones visuales, aunque su lanzamiento se llevó a cabo en el año siguiente, en 1990. El reconocimiento no se hizo esperar. En 1990, The Cure se llevó a casa el codiciado premio Brit al mejor videoclip británico por Lullaby, un testimonio de impacto duradero que esta canción y su video tuvieron en la escena musical. Además, la influencia de la cadena musical MTV fue innegable, ya que contribuyó en gran medida a la fama mundial de The Cure al transmitir continuamente estos fascinantes videos de Disintegration. Entre todos los sencillos, Lullaby destacó especialmente al alcanzar la 5ª posición en las listas de sencillos británicas, convirtiéndose en el sencillo de mayor éxito en la discográfica de The Cure hasta ese momento. También su video musical en particular se ganó un lugar especial en la historia, siendo catalogado por Billboard como uno de los 15 videos más terroríficos de todos los tiempos. Detrás de su atmósfera inquietante, Lullaby encerraba una alegoría del turbulento pasado de Robert Smith con las drogas, entrelazado con evocadores recuerdos de su propia infancia. Lullaby se destacó aún más al recibir el prestigioso premio del mejor videoclip británico en los Brit Awards en 1990. En conjunto, estos videos musicales no solo promovieron el álbum Disintegration de manera excepcional, sino que también contribuyeron a cimentar la posición de The Cure como una de las bandas más influyentes y visualmente impactantes en la historia de la música. La grandiosa odisea de Disintegration no se detuvo con el lanzamiento del álbum y de los videos musicales, más bien alcanzó su punto máximo con una gira monumental que marcaría la historia de The Cure. Esta travesía épica se denominó The Prayer Tour y se llevó a cabo en 1989 con 2 emocionantes etapas. La primera parte de esta extraordinaria gira tuvo lugar en Europa, donde The Cure deslumbró a multitudes de admiradores. Desde el emblemático velódromo del Valle Hebrón en Barcelona, la majestuosa Plaza de Toros en Valencia, hasta la histórica Plaza de las Ventas en Madrid, incluyendo actuaciones frente a más de 400,000 fanáticos durante 2 noches en París. La banda dejó una huella imborrable en su camino. La segunda etapa de esta aventura musical los llevó a América del Norte. La banda quería viajar por barco en lugar de avión. Smith y Gallup compartían un temor a volar, y lamentablemente las fechas se avecinaban, deseando reducir la cantidad de conciertos programados. Sin embargo, la discográfica y los promotores de la gira se mostraron energéticamente en desacuerdo y hasta propusieron agregar varias fechas nuevas al itinerario debido al éxito de Disintegration en los Estados Unidos.
Antes de proseguir, les informo que ya está disponible la función Miembros del canal, donde podrán adquirir algunas ventajas. De momento solo hay 2 membresías, la de Fan y la de Roadie, donde podrán tener prioridad para que conteste sus comentarios, menciones en los créditos y acceso anticipado a los videos, GIFs y fondos de pantalla exclusivos. Esto por solo 9 pesos mexicanos para la membresía Fan y 19 pesos mexicanos para la membresía Roadie. Además de adquirir los mencionados beneficios, me estarán ayudando en el trabajo que realizo para poder brindarles una mejor calidad y a seguir creando contenido. Sin nada más, continuemos. Gracias por estar viendo este video. Ciudades como Filadelfia, Toronto, Houston y Dallas tuvieron el privilegio de presenciar la magia de The Cure en vivo. El primer concierto en los Estados Unidos tuvo lugar en el Giants Stadium de Nueva Jersey, donde asistieron 400,000 personas y 30,000 boletos se vendieron el primer día. Texas y Love and Rockets fueron los invitados especiales en los conciertos más grandes de esa gira, además del grupo telonero Cheyenne Orphan, que estuvo presente en todas las fechas. El recorrido fue un testimonio del apoteósico éxito que Disintegration estaba cosechando en todo el mundo. En julio de 1989, en medio de esta intensa gira, se grabó un épico concierto en el Wembley Arena. Este memorable evento se inmortalizó en un álbum en vivo titulado Entreat, que vería la luz en septiembre de 1990. Curiosamente, todas las canciones que conforman este álbum en vivo son exclusivas de Disintegration. Además, este lanzamiento tenía un propósito noble, ya que sus ganancias se destinaron a obras benéficas, demostrando así la generosidad y el compromiso de la banda con causas nobles. A pesar del inmenso éxito de The Prior Tour, Robert Smith compartió su deseo original de que The Cure no se convirtiera en una banda de estadios. La banda se mostró extremadamente insatisfecha con la enorme afluencia del público. Según O'Donnell, habíamos estado en alta mar durante 5 días. El estadio era demasiado grande para nosotros, no podíamos abarcarlo todo. Hemos decidido que no nos gusta tocar en estadios tan grandes. Smith recuerda que nunca fue nuestra intención llegar a ser tan grandes como esto. Sin embargo, la respuesta abrumadora de los fanáticos en los Estados Unidos y la insistencia de los promotores los llevaron a estadios colosales, como el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde frente a 50,000 personas lograron recaudar $1.5 millones. Este éxito sin precedentes trajo consigo tensiones entre los miembros de la banda, exacerbados por diferencias personales y el consumo de sustancias. A pesar de las declaraciones iniciales de Smith sobre el retiro de The Cure, la pasión y la música prevalecieron. Este capítulo de la historia de The Cure demostró que su música era imparable y que su espíritu creativo no tenía límites. La gira de Disintegration dejó una marca indeleble en la música y en el corazón de los fanáticos, asegurando que el legado de la banda perduraría en el tiempo. Desde el momento de su lanzamiento en mayo de 1989, Disintegration fue aclamado como una obra fundamental del rock gótico y uno de los mejores álbumes de la década de 1980. La revista Rolling Stone, en su revisión de 2011, lo catalogó como uno de los mejores discos de la historia, tanto para góticos como para no góticos. Las críticas que recibió durante ese año fueron mayoritariamente entusiastas, y con el paso del tiempo los críticos musicales lo elevaron a la categoría de piedra angular en la carrera de la banda y una obra fundamental en la historia del rock alternativo. Los elogios no se hicieron esperar. Los Angeles Times, en una reseña, otorgó al álbum 4 estrellas de 5, comparando la voz de Robert Smith con la de un murciélago loco fascinado aún por el amor y la desesperación. Rolling Stone afirmó que Smith finalmente había logrado que las cosas fueran completamente correctas. El crítico Chris Roberts de Melody Maker lo juzgó más, pero igualmente elogioso, afirmando que The Cure expresa con Disintegration vulnerabilidad e insipidez espiritual, energizándola con autenticidad, y más tarde definió a la banda como los Mark Rothko del rock melancólico, debido a su trabajo con este disco. El álbum ha resistido la prueba del tiempo y se ha incluido en numerosas listas de los mejores álbumes de todos los tiempos. Rolling Stone lo posicionó en el número 326 en su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos en 2012. Fue considerado el mejor álbum de 1989 por Melody Maker y ocupó el primer lugar en su lista.
La revista Q lo incluyó en el puesto 90 en su lista de los 100 mejores álbumes de la historia. Además, la canción Pictures of You, el cuarto sencillo del álbum, fue ubicada en el puesto 278 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por The Rolling Stone en el 2011. A pesar de algunas críticas iniciales, Disintegration ha sido reconocido como una obra maestra, una experiencia musical hipnótica y un testimonio indeleble de la habilidad de The Cure para tejer atmósferas oscuras y seductoras a través de su música. Su impacto ha perdurado a lo largo de los años, solidificando su lugar en la historia de la música. Con el tiempo, el alcance y la influencia de Disintegration se ha ampliado de manera notable. Tan solo un año después de su lanzamiento, el reconocido director de cine y admirador de Robert Smith, Tim Burton, extendió una invitación especial al grupo en 1990 para componer la banda sonora de su película Edward Scissorhands. El personaje principal de la película, Edward, está inspirado en la imagen que Robert Smith llevaba durante la época de promoción de Disintegration. Esto nunca llegó a concretarse. En un giro sorprendente, en 1998, el personaje ficticio Kyle Rafalski en la popular serie animada South Park expresó de manera literal la admiración hacia el personaje animado de Robert Smith al proclamar: Disintegration es el mejor álbum de todos los tiempos. Este curioso homenaje de la cultura pop resalta aún más la huella duradera que dejó Disintegration en el mundo de la música. En cuanto a su aparición en South Park, Robert Smith compartió con humor: desde mi participación en South Park soy famoso entre mis sobrinos. Vaya individuos. Esto subraya cómo incluso en la esfera de la animación, la influencia de Disintegration ha perdurado y ha dejado una impresión duradera en generaciones posteriores. En 2002, 13 años después de su lanzamiento original, Disintegration resurgió en todo su esplendor durante una serie de legendarios conciertos en el Tempodrome de Berlín como parte del Trilogy. Este álbum emblemático fue interpretado en su totalidad, desde el primer acorde hasta la última nota, justo después de Pornography y antes de Blood Flowers. Perry Bamonte, guitarrista de The Cure en ese momento, afirmó que estos 3 discos son icónicos para la banda. Robert Smith, el genio detrás de la obra, compartió sobre esta memorable reinterpretación en 2002. Nuestro mayor logro con Trilogy fue que filmamos las canciones de Disintegration que no habíamos capturado en 1989 durante la gira del disco. The Cure Trilogy fue lanzado en DVD al año siguiente y en 2009 en formato de Blu-ray, inmortalizando esta experiencia única. En mayo de 2010, Disintegration resurgió nuevamente en una edición remasterizada que incluía 3 discos. El primero contenía la edición original del álbum en formato compacto, con las pistas que no se habían incluido en la versión de vinilo. El segundo disco presentaba temas inéditos y demostraciones caseras del grupo. El tercer disco, titulado Entry Plus, consistía en una interpretación en vivo de Disintegration de principio a fin, grabada en 1990 y completa, con las pistas en vivo que no se habían incluido en la edición de 1990. Además, durante un tiempo, Universal Music Group ofreció acceso exclusivo a un mini sitio web que presentaba más material bajo el ficticio título de Rarezas Alternativas 1988-1989. Aunque posteriormente fue retirado, dejó una huella histórica del álbum. En el año 2019, para conmemorar el 30 aniversario de su lanzamiento, la legendaria banda de Robert Smith anunció una serie de conciertos especiales en la Ópera de Sydney, Australia. Durante estos eventos memorables, Disintegration fue interpretado en su totalidad, y la banda incluso incluyó una serie de bises que presentaban caras B de la era Disintegration, algunas de las cuales nunca antes habían sido tocadas en vivo. Esta celebración musical, que incluyó gemas como Bubble y Fear of Ghosts, cimentó aún más la posición icónica de este álbum en la historia de la música. En retrospectiva, Disintegration de The Cure perdura como una obra maestra del rock alternativo, un testamento atemporal del poder de la música para conmover y trascender, un legado musical que sigue inspirando y emocionando a generaciones en todo el mundo, un monumento a la creatividad, la pasión y la eternidad del arte sonoro.
ha dejado una huella imborrable en la música alternativa y ha influido a una multitud de artistas que han encontrado inspiración en su sonido distintivo. Su capacidad para evocar una amplia gama de emociones, desde la melancolía hasta la esperanza, lo convierte en un tesoro musical que trasciende el tiempo y el espacio. Su capacidad para explorar los rincones más oscuros de la psique humana, su habilidad para capturar la melancolía y la belleza en sus notas y su influencia duradera en la música contemporánea lo convierten en un hito musical que nunca dejará de brillar. Así, Disintegration se mantiene como una joya en la corona del rock alternativo, un monumento a la creatividad y a la profundidad emocional, y una eterna fuente de inspiración para todos aquellos que buscan la belleza en la oscuridad. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras un like, comentaras de una manera respetuosa y que te suscribas para ver más contenido de este tipo. También te invito a seguirme en mis redes sociales y a escuchar mi música. Sin nada más y como siempre, vive y ama la música.